De acuerdo, bueno, pues lo primero, muchas gracias por esta oportunidad, porque nos metemos en la vorágine de la rutina diaria en el trabajo y para mí esto es un placer, la divulgación, me viene de familia y creo que lo voy a disfrutar bastante. Me he marcado dos objetivos con la presentación de hoy. Uno de ellos es acercar al público general, no solamente a la gente que me está escuchando de la casa o relacionada con este mundo del agua, que hasta que yo no me he sumergido en él, creo que es el gran desconocido, porque las carreteras, los trenes, otras infraestructuras de la ingeniería civil las usamos de forma diaria. El agua también, pero no nos planteamos de forma general de dónde viene. Entonces vamos a intentar repasarlo. Además, estudiando la labor diaria de una confederación. Variará la organización de una cuenca a otra, de una zona a otra, pero creo que los retos diarios a los que nos enfrentamos pues deben de ser bastante similares. La presentación se divide en dos partes. Empezamos hablando de las presas, de sus funciones y antes de llegar a la gestión de zonas regables, ya que están totalmente interconexionadas. Y en otra ocasión tenemos preparada también una charla para ver, una vez que conozcamos las zonas regables y las presas, cómo mejorar la eficiencia energética de las mismas. Iniciamos, por tanto, la charla. Para centrarnos en por qué España necesita tantas presas, es principalmente por la climatología y las lluvias irregulares a lo largo de la misma, que se están además incrementando con el cambio climático. La semana pasada asistí a un congreso de Spancol y anoté unos datos que la verdad para este comentario me venían muy bien, para dar números concretos y hacernos una idea real de que solamente menos de un 10% del agua de lluvia es aprovechable. Por tanto, con las infraestructuras hidráulicas aumentamos un 43% la disponibilidad de agua respecto al régimen natural, en el que solo tendríamos disponibles 8,8 kilómetros cúbicos de agua al año frente a 42,7 kilómetros cúbicos de agua en el caso de tenerlo regulado. Por lo que, como cifra, hay más de 1.200 grandes presas en toda España. ¿Vale? Para ello, tiene diferentes usos. El principal y más conocido es el abastecimiento a través de plantas potabilizadoras aguas abajo de la presa que gestionan las mancomunidades de municipios en los que se reúnen, solicitan una concesión de aguas y se abastecen del agua de la presa. Las zonas regables también y la ganadería, los usos primarios, la producción de energía eléctrica a través de las centrales de turbinación a pie de presa o en el río aguas abajo de la misma, que en algunos casos cuentan con un sistema de bombeo reversible, lo que hace que el mismo agua, sin ser un uso consultivo, podamos reutilizarla y producir energía limpia. Se usa también el agua de las presas para usos industriales diferentes de la producción de energía eléctrica, así como todos los usos recreativos que más o menos todos en algún momento hemos disfrutado, ya sea la pesca, el baño, la navegación o algún deporte incluso acuático que cada vez está más de moda realizar en algunos embalses que lo tengan permitido. A ver qué no pasa ahora. Con ello, esos son los usos que tenemos en la presa, pero tiene más funciones. Aparte de los usos consultivos que hemos visto y no consultivos, como la producción de energía eléctrica o la navegación, y el almacenamiento del agua para su disponibilidad todo el año, nos permite evitar las sequías prolongadas en el tiempo, que en algunos casos en España es consabido que se han producido y gracias a estos embalses hemos tenido el agua disponible que comentaba al principio. Y la gran desconocida de todas las funciones de una presa es la laminación de avenidas. Nosotros conocemos las avenidas como los episodios de lluvias intensas en los que entra un volumen importante de agua en el embalse y que hay que laminar. Esto significa que a pesar de que se produzca un pico de lluvia en el que si el régimen natural del río pasasen caudales de, como hemos tenido aquí, podrían llegar a entrar de 800 metros cúbicos por segundo, al laminar la avenida lo podemos reducir a 100, 200 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de una avenida importante. A lo largo del tiempo, el hidrograma cambiaría de pico a más alargado en el tiempo, pero con una disminución de caudal. Con esto salvamos todas las poblaciones y personal
personas, animales, etcétera, todo lo que esté afectado a aguas abajo de la presa, con lo cual una de sus funciones principales, y que no todo el mundo la conoce, es aportar seguridad a la sociedad. Para ello están marcados en las normas de explotación de las mismas unos resguardos estacionales que permiten dejar hueco para esas lluvias y gestionar los embalses fuera de o compatibilizándolo, digamos, con los usos consultivos que hemos visto. Para ello, para aportar esos caudales, a través de los órganos de desagües de las mismas, se puede aportar el caudal de forma ordinaria por las tomas diferentes, ya sean de riego, de abastecimiento o de la central eléctrica a pie de presa, o se puede evacuar por los sistemas de aliviadero, que pueden ser con puertas o de régimen libre, o también por los desagües de fondo. Incluso en algunas presas tenemos desagües de medio fondo porque son tan grandes que necesitan unos conductos extra para poder evacuar el agua. Todos cuentan por normativa de seguridad a nivel estatal con varios sistemas de activación por si falla la electricidad. Tenemos que tener obligatoriamente grupos electrógenos en la presa. Además, se deben de poder activar de forma manual, ya que en las emergencias pues suelen fallar cosas, puede fallar el sistema eléctrico y tenemos que asegurarnos de que pueda funcionar. Además de varios sistemas de compuertas y de conductos para siempre tener una segunda oportunidad en el caso de que sea necesario de forma extraordinaria evacuar caudales, compuertas tipo Buró, válvulas tipo Howell, que son para regular caudales en el caso de que sea necesario. Para ello, como hemos visto, tenemos que tener claro el orden de preferencia de los usos. Normalmente, salvo que haya sequía, están todos los usos asegurados, si estamos en situación de normalidad. Pero por si acaso, tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como el plan hidrológico de cada cuenca específico recoge un orden de preferencia de los mismos. Por sentido común empezamos con el abastecimiento, seguido de los regadíos y los usos agrarios, los usos industriales para producción de energía eléctrica, los usos industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático y, por último, otros aprovechamientos. Dentro de todo este marco de usos consultivos y no consultivos, tenemos desde la Directiva Marco del Agua un caudal muy importante, que es el caudal ecológico, regulado o fomentado a nivel europeo, de obligado cumplimiento. Es una restricción, como pone e indica la propia Ley de Aguas, que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. Permite conservar las especies de ribera y piscícolas y el sentido ecológico en sí del río aguas abajo de la misma, con lo cual se tiene que desaguar de forma continua, cambia en función de la estación. Para eso está el plan hidrológico también de la cuenca, que estudia en cada caso concreto de forma natural cuál es el río que antes de y el caudal de agua que antes de la presa existía de forma natural. Para poder regular todos estos caudales y atender a las demandas y a los usos, salvo que solo sea un uso hidroeléctrico y esté concedida la explotación de una presa a una compañía eléctrica, lo normal es que se lleve a través de dirección técnica de una confederación. Las presas son de titularidad estatal, estamos hablando en el marco del Ministerio, por supuesto, y en concreto se dividen en diferentes zonas de explotación. Nosotros estamos en la tercera, en las que se recogen una serie de presas y de zonas regables a las que se atiende desde la zona de explotación, siempre bajo un marco normativo de concesiones que aporta o autoriza Comisaría de Aguas, que forma parte también de las confederaciones hidrográficas, ya sea a una mancomunidad para un abastecimiento de agua, a una compañía eléctrica o a una comunidad de regantes, en las que se marcan las condiciones que deben de cumplir, los caudales máximos que pueden aportarse, los volúmenes máximos de forma en el ciclo hidrológico que se les pueden aportar, etcétera. Para ello tenemos personal en cada presa y personal encargado en cada una de las zonas regables, que forma parte de la confederación, el personal laboral, personal de campo, que está de forma prácticamente continua en la presa correspondiente a la que tenga asignada su labor, y con ellos, aunque se tomen las decisiones desde la parte técnica, son los que llevan a cabo este desagüe de caudales que hemos visto o la explotación de las zonas regables, que veremos a continuación. Para ello, evidentemente, hay que vigilarlas, son zonas muy extensas y necesitamos personal propio, aunque tengamos colaboración de algunas empresas, para llevar a cabo la explotación. Además, el concesionario está obligado a hacer
un buen uso del agua. Como no siempre, la mayoría de los casos sí, porque ellos son los propios interesados en tener disponible el agua y hacer un buen uso de la misma, pero para ello las confederaciones se apoyan en comisaría de aguas para velar por ese buen uso del agua. En concreto, vamos a ver ahora la zona en la que yo me encuentro, que es la zona tercera de explotación, en el norte de la provincia de Cáceres. Lo rojo son las presas y lo azul las zonas regables afectadas por las mismas. Empezamos con la presa de Navamuño, que no es Cáceres, en concreto está en el municipio de Candelario, con lo cual estamos en Salamanca. Es una presa de abastecimiento y con algunas pequeñas turbinas, con lo cual no hay zona regable afectada por la misma. Si continuamos, tenemos la presa de Baños y su azuz de derivación o azuz herbaz y en la presa de Aldanueva, aguas abajo. Ambas sirven a la zona regable del Ambroz, que como se puede ver es la más pequeñita que tenemos. La presa de Gabriel y Galán, que puede que sea una de las más conocidas en la provincia, junto con su contraembalse o presa de regulación, que es la de Valdobispo, sirven a la zona regable del Alagón, margen derecha y margen izquierda. En Plasencia tenemos la presa del Jerte, aguas arriba de la ciudad a pocos kilómetros y es abastecimiento. Y por último, la presa de Ribera de Gata de Borbollón y su contraembalse del Lárrago, que sirven a la zona regable del Lárrago. Tengo apuntado, he hecho una suma de los kilómetros de canales que tenemos en zonas regables en la zona tercera y son 717 kilómetros. Si sumamos los desagües o azarbes, 959,517 kilómetros. Es decir, que si lo pusiéramos en fila podríamos recorrer con la zona tercera a la península prácticamente. Para hacernos una idea también en superficie, incluyo un cuadro en el que la margen izquierda del Alagón cuenta actualmente con casi 18.500 hectáreas, la margen derecha del Alagón 15.500, el Árrago por debajo 9.000 y el Ambroz, que es la más pequeña, como digo, en torno a las 1.700. Con lo que la zona tercera tiene en su conjunto casi 45.000 hectáreas de riego, que es una suma importante y un servicio importante que se presta desde aquí. Para hacer un pequeño repaso sobre los cultivos mayoritarios, a simple vista se puede ver con este resumen tanto del Árrago como la margen derecha del Alagón y el Ambroz son datos de 2020, porque actualmente todavía no se acaba de finalizar la campaña 2021 y no los tenemos. Se puede ver visualmente en el queso de arriba o en la gráfica de abajo que los dos cultivos mayoritarios en el norte de Extremadura son la pradera y el maíz, bastante alejados de lo que son árboles frutales o el tabaco o otro tipo de cultivos. Es importante reseñar que, aunque sean necesarios, son cultivos que consumen mucha agua, por lo que desde la Junta de Extremadura incluso se está llevando en los últimos años muchas subvenciones a las propias comunidades de regantes para que modernicen los regadíos, los conviertan en sistemas de goteo, sistemas más modernos y que consuman menos agua, visto que va a ser una necesidad obligatoria dentro de unos años, sobre todo por el cambio climático. Como veíamos antes, volviendo a la presa y para llegar a los caudales que son necesarios en las zonas regables, nombraba anteriormente al personal laboral de la Confederación. Este personal, la mayoría de ellos tienen años de experiencia. Estamos hablando de incluso 30 años de experiencia. Han desarrollado toda su vida en la Confederación, conocen perfectamente las infraestructuras y suponen un capital humano muy importante para la Administración. Esto lo he hablado con otros compañeros, se extiende a lo largo de no solo la Confederación del Tajo, sino a lo largo de todas las confederaciones, y uno de los retos más importantes que tiene actualmente la Administración pública es conseguir un relevo generacional, conseguir que ese capital humano no se pierda, que consigan formar a los jóvenes o personas que estén interesadas en acceder a este tipo de trabajos y conseguir un relevo para no perder ese gran conocimiento de años de experiencia y una gran vocación, además, pública. Para atender a los desagües de estos caudales de la presa, antiguamente, cuando no existían avisos meteorológicos tan precisos como los que tenemos ahora, que todos sabemos con una precisión prácticamente no exacta, pero prácticamente de 7 días el tiempo que va a hacer, pues había que tener personal 24 horas en la presa. Actualmente, gracias a ello, por la falta a veces de personal o de ese relevo que comentaba antes,
tenemos una predicción meteorológica muy importante. Como veremos al final de la charla, contamos con un servicio específico en la Confederación, el SAI, en el que nos aporta datos diarios de caudales, datos diarios de volumen o de entrada de agua en los embalses y datos de cada 7 días de la predicción meteorológica, lo que nos permite organizar los turnos en las presas. En el caso de que no haya personal suficiente o que no sea necesario tener personal 24 horas, si sabemos que la semana siguiente hay una posible avenida, va a llover mucho, sí que se establecen turnos 24 horas porque es necesario que haya alguien allí. También nos vemos muy ayudados y cada día más es otro reto de la Administración la automatización, ya sea de las compuertas, a través de aplicaciones, ya sean móviles, de ordenador, para automatizar tanto el manejo de las mismas como la visualización desde donde estés de que todo está funcionando bien y que se pueda variar el caudal, además de forma compenetrada con las variaciones que pueda haber en la presa, por la turbinación, por la evaporación, por lo que sea. Estas automatizaciones no solamente son importantes en las presas, son también importantes en las zonas regables y además deben de ir de la mano de las propias comunidades de regantes y de los propios regantes, que como decía antes, están pasando por un proceso de modernización muy importante y que ellos mismos también están instalando sistemas de automatización que nos facilita a todos la gestión de las zonas regables. El problema que nos podemos encontrar cuando queremos ir a desaguar un caudal es saber, aunque haya sistemas redundantes, que haya la disponibilidad de hacerlo, tanto de forma ordinaria en el día a día por las diferentes tomas de riego, de abastecimiento, como de forma extraordinaria en una avenida, que estamos hablando de las 3 de la mañana, hay que hacer una operación de la que depende la seguridad. Para ello, no podemos esperar a ver si ese día todo funciona. Está recogido en las normas específicas de explotación de cada una de las presas qué mantenimientos hay que hacer, cada cuánto tiempo. Las compuertas se ponen mínimo una vez al mes en funcionamiento, las válvulas, se comprueba que todo funciona, se rellenan partes de mantenimiento, de tal forma que quede reflejado si hay que hacer alguna actuación de mejora de mantenimiento preventivo o ya de forma correctiva a través de un proyecto si es algo de una entidad mayor o a través del mantenimiento si es algo mínimo. Es muy importante también tener siempre en cuenta, no solo en las presas, sino también en las elevaciones, los bombeos, en toda la zona regable, todas las recomendaciones que hagan los fabricantes, como imaginemos que estamos hablando de un coche, es necesario pasar por una serie de revisiones cada X tiempo o cada X usos para cerciorarnos de que todo está bien y que serán hechos los mantenimientos necesarios. Además, es algo que marcan también las normas técnicas nuevas de seguridad, que todo debe estar con planes de mantenimiento, que debe de haber varios sistemas de alimentación, como decía antes, todo eso lo marca la normativa, es decir, es de obligado cumplimiento, que se deben de revisar los grupos electrógenos para ver que todo funciona en el caso de que falle la energía eléctrica y que todo va a ir bien y saber que si se produce una situación extraordinaria, todo va a estar en correcto funcionamiento. Esto lo hacemos fuera de campaña y es una labor continua en la que nos apoyamos en pliegos de mantenimiento con empresas especializadas en electromecánica, en el caso de las presas sobre todo, para poder llevar a cabo todo este mantenimiento, además de la parte diaria y ordinaria que hace el personal que decía que estaba en la presa, de limpieza y de mantenimiento. Como vemos aquí en las fotos, esto es un desagüe de fondo de la presa de Jerte o una galería que sirven para inspeccionar la presa por dentro, para ver que el drenaje está funcionando, para ver que las filtraciones no son excesivas, y es lo que nos permite a nosotros tener un control interno de algo tan importante como es una presa. Para centrarnos ya en el tema de la gestión de las zonas regables, una vez que nos salimos de la presa, tenemos el agua encauzada y ha salido de la toma de riego, podemos encontrarnos con dos tipos generales de sistemas de riego. Un régimen libre en el que la presión es la atmosférica, los canales que casi todo el mundo hemos visto en algún momento o hemos paseado por alguna zona regable. En nuestro caso, la zona tercera son así el Alagón y el Árrago, salvo casos puntuales que se encuentran entubados. Y luego podemos tener un régimen en presión,
como es el caso del Ambroz, que por tuberías en presión, por diferencia de nivel, tiene una presión muy alta y funciona de una forma peculiar y específica, lo cual a veces también es difícil la gestión, tanto por parte nuestra como por parte de la comunidad de regantes, en el sentido de que hay que mantener una presión para que el agua circule y funcione, y no siempre es sencillo por el uso particular de cada uno de los regantes. En un canal es más sencillo porque bueno, el agua discurre por su propia gravedad y tiene otros problemas, evidentemente, de evaporación o de que si la infraestructura no está correctamente mantenida se puede perder mucha agua por el camino, pero para la gestión es más sencilla que un régimen en presión. Como elementos básicos o generales de cualquier zona regable, partimos de un canal principal. En el caso, voy a centrarme en el Alagón porque es la zona regable más grande de aquí, de la zona tercera, y nos sirve como ejemplo de tener un poco de todo. El canal principal parte de la presa de Valdeobispo y llega hasta el partidor. Son canales con secciones importantes y a través de ellos, en este caso en el partidor, dividimos entre margen derecha y margen izquierda a través de los canales secundarios. También nos encontramos cuando hay un valle o una vaguada que debemos salvar, podemos hacer un acueducto como el que vemos en la foto que se está desbrozando y limpiando las pilas, o en forma de sifón, en presión, y que es la foto de arriba a la derecha. Una vez que hemos dividido esos caudales principales entre el canal principal y los canales secundarios, llegamos a las acequias repartidas por toda la zona regable. En el caso del Alagón son 21 sectores en los que se encuentra dividida la zona regable y cada uno de ellos tiene sus propias acequias, de las que parten las acequias secundarias de las comunidades de regantes. Puede haber tomas directas en los canales principales, pero en los casos que sea necesario, pero lo habitual es que a través de la acequia ya pase a una red secundaria y terciaria en la que es responsable la comunidad de regantes. Tenemos también algunos puntos en los que cuando se diseñan las zonas regables están por encima de los canales que por gravedad sirven el agua. Entonces, para poder elevar ese agua, existen sistemas de bombeos específicos. En el Alagón hay 4, uno en el 16 y luego en la margen izquierda en el 19, en el 21 y en el 17, que mediante sistemas de bombeo con importantes bombas de caudales y de potencia muy significativas, se eleva el agua para poder regar esos sectores que están por encima del nivel del canal que atraviesa o la acequia que atraviesa la zona. Para poder limpiar y tanto los canales, tenerlos o las zonas alrededor, las cunetas de los caminos o el desbroce que se tenga que hacer, existen los caminos de servicio de todas las acequias y canales, y luego específicamente los caminos generales, que son prácticamente carreteras con asfalto que unen poblaciones. Esos son de uso general, están por todas las zonas regables, y luego los caminos de servicios, que son de uso exclusivo de confederación y empresas asociadas o comunidades de regantes para las labores de mantenimiento. Y como decía, por último, llegamos a las tomas directas o red secundaria y terciaria de la comunidad de regantes, que a partir de ese momento ya llega a cada una de las parcelas de los usuarios que estén dados de alta en la comunidad que le corresponda. Para ello, para mantener o explotar una zona regable, tenemos por un lado un personal al igual que pasa en las presas, un personal propio, personal laboral que se encarga de organizar los trabajos, de detectar los trabajos en los que sea necesario hacer hincapié de una campaña a otra, aparte de atender las peticiones que la propia comunidad nos haga. Y además existe por la Ley de Contratos del Sector Público una figura que son los pliegos de servicios, en los que por un máximo de 5 años se contrata a una empresa por licitación pública en la que de forma especializada nos sirve para realizar las labores de mantenimiento, que siempre tienen dos vertientes muy diferenciadas. Un mantenimiento preventivo se puede planificar, se puede organizar, se hace entre campañas, se ve el dinero que hay disponible en presupuesto del pliego, se organizan las actividades y se realiza con una planificación, con un presupuesto previo y con una organización y una priorización de medios. Las principales actividades que realizamos y que vamos a empezar ya mismo, porque acaba de terminar la campaña, es el unitado de canales,
Pensemos que la zona regable tiene más de 50 años, con lo cual es necesario, ya he dicho antes, los 700 kilómetros que son entre tubería y canal, con lo cual es necesario poco a poco y con lo que se puede hacer cada año, aparte de los proyectos específicos que salgan, el gunitado de canales, los desbrozes de los caminos y de las cunetas de los mismos, el perfilado de las cunetas para que cumplan siempre con su función de desagüe del agua de lluvia, muy importante porque si no se pueden producir accidentes por el encharcamiento, y en general cualquier arreglo que sea necesario de infraestructura porque se haya producido alguna rotura o alguna toma defectuosa que haya podido esperar a este momento de mantenimiento preventivo o entre campañas. Porque luego hay otro tipo de mantenimiento más peculiar, más peligroso o más... no es programable, no es presupuestable, no se puede predecir, que es el mantenimiento correctivo. Suele pasar durante la campaña en la que hay averías incidentes 24 horas. He puesto algunas fotos de ejemplo para que nos hagamos una idea de cosas que pueden pasar y que las fotos son reales y nos han pasado. Pueden meterse animales en el canal y hay que ir a sacarlos. El geyser que se ve en la fotografía es en la zona regable del Ambroz, por una ventosa. Se puede romper una acequia o un acueducto y hay que ir a arreglarlo para poder continuar con la campaña de riego. Se corta de forma momentánea el agua en ese trayecto, pero hay que continuar con la campaña. Se tiene que actuar de forma rápida. Como vemos en la foto de abajo en el medio, es el atardecer, es decir, no hay horario para realizar este tipo de tareas. Cuando se produzcan, se tienen que solventar de la forma más breve posible. Incluso la rotura del sifón del bronco que hemos tenido hace relativamente poco, que se ha trabajado incluso de madrugada hormigonando hasta las 4 de la mañana un sábado. Porque además se produce, que es muy curioso, pero siempre se rompen las cosas los sábados por la tarde o por la noche, nunca un lunes por la mañana. Entonces, para eso está el personal preparado, tanto del pliego de mantenimiento para poder realizar las actividades, como nosotros mismos. Y me incluyo a mí o a cualquier jefe de servicio de una zona de explotación, al técnico adscrito a la misma, en este caso mi compañera Charo, por ejemplo, que me está escuchando, y a los encargados de campo, que tenemos el teléfono disponible 24 horas para poder atender este tipo de llamadas, con lo cual existe quiero reseñar la labor que se realiza de servicio público en las zonas regables y en las presas, porque es muy importante y no descansa, no tiene un horario administrativo. También quería incidir en el tema al tratar tanto el mantenimiento preventivo, que muchas veces se subcontrata a otras empresas especializadas, como el mantenimiento correctivo que realizan las empresas. En el mismo, la zona tercera, y creo que en general la Administración cada vez está poniendo más hincapié en lo que es la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales. Es muy importante, sobre todo en el mundo de la construcción, por un lado, tener a un coordinador de seguridad y salud que controle la actividad de las empresas que trabajan para una confederación, de tal forma que tengan unos conocimientos específicos en ello y de forma desinteresada o objetiva alerten de cualquier peligro en las actividades que pueda haber. Y además, por nuestra parte, en formación y actualización de esa formación de todo el personal que tenemos adscrito a la zona tercera. Porque además se produce una particularidad muy importante en las actividades de construcción en general, que es la costumbre. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo algo se confía y es cuando más riesgos existen y más se producen los accidentes. Entonces nosotros somos muy proactivos con el departamento que hay de prevención de riesgos laborales en la propia Confederación, de realizar ese tipo de formaciones y de actividades, y aparte de tener, como digo, una empresa especializada para coordinar la seguridad y salud de las empresas, para que nada se escape, no solo por nuestra propia responsabilidad, que la tenemos, sino también porque todo funcione y que todo el mundo esté seguro y a salvo. Estamos ya en el último punto de la gestión de una zona regable. Una vez que se ha producido el reparto de ese agua, según una concesión, siempre desde un marco normativo, llega el agua a la comunidad de regantes correspondiente de la zona regable. Están obligadas a constituirse como tal todos los usuarios de una zona regable
tienen atribuida la función de distribución del agua por la propia ley de agua, el texto refundido. Es decir, nosotros somos responsables de aportar el volumen que ellos nos soliciten o caudal que nos soliciten dentro de la concesión con un máximo, pero son ellos los que distribuyen entre la red secundaria y terciaria a sus regantes, a sus usuarios, el agua. Para ello, es una corporación de derecho público adscrita a un organismo de Cuenca, con lo cual tiene una serie de obligaciones recogidas en la Ley de Aguas y tienen que constituir unos órganos de gobierno. La Asamblea General, en la que recoge a todos los usuarios de la zona regable, la Junta de Gobierno elegida por esta Asamblea General, que toma las decisiones diarias en Junta de Gobierno, que se reúne de forma mensual. La Asamblea General se convoca una vez anual para toma de decisiones más importantes, como pueda ser, por ejemplo, la encomienda de gestión a una zona regable. Eso lo tiene que decidir todos los usuarios. Pero una gestión diaria la decide la Junta de Gobierno. Y además, ellos también, al igual que nosotros, tienen que velar por el buen uso del agua. Y para ello tienen a su propio jurado de riegos que establece las sanciones necesarias a todo aquel que no cumpla la ley de agua, por eso, y sus propias ordenanzas, que son aprobadas por el organismo de Cuenca, ya que las comunidades de regantes dependen de nosotros. Por ello hay una colaboración continua y creo que cada vez mejor con las comunidades de regantes, porque es necesario, vamos de la mano. Nuestro trabajo, una parte de él es dar servicio a estas comunidades de regantes y entonces tenemos una comunicación diaria, ya sea con nosotros para una parte más técnica de solicitud de actuaciones o de proyectos, para solicitar el inicio y el fin de campaña de forma oficial, así como una comunicación diaria con los encargados de campo para aumentar, disminuir dotaciones cuando hay una avería, cuando hay cualquier problema en el sistema presa-canales acequias, en las que ellos nos llaman y nos tienen disponibles y al revés. Y todo, por supuesto, como decía al principio, bajo una concesión que marca la ley que específicamente tiene que cumplir, en este caso una comunidad de regantes, una mancomunidad de municipios para el abastecimiento. Todo está regulado, por supuesto. Las zonas regables o las presas están, al menos que seas de la zona, yo creo, o tengas participación en alguna comunidad de regantes o tengas alguna parcela, bueno, pues como decía al principio, esto es un poco desconocido. Es raro que alguien vaya de excursión a ver un día una presa, porque sí, o se interese por este mundo del agua de las zonas regables. Pero eso no significa que no exista una comunicación o abierta o un sistema totalmente transparente por parte de la Administración. Como decía, tenemos un sistema específico que es el SAI, que si entramos en su página a través de Internet vamos a encontrar el nivel que hay en cada embalse de la cuenca, dividido por sus zonas, el estado de los embalses y los datos meteorológicos, no tan específicos como nos puedan llegar a nosotros para la gestión y explotación continua, pero sí que se puede consultar el estado de los embalses. De forma más general, en la página oficial de la Confederación, www.chtajo.es, tenemos no solamente, la gente suele entrar ahí pues para pedir autorización para navegar, no solamente, por poner un ejemplo, hay acceso ahí a comunicación con la Confederación o solicitud de alguna autorización o concesión, sino que también están recogidos el estado de los embalses, se realizan informes de situación de los mismos, informes de si hay normalidad o hay sequía en función de los parámetros de escasez, de sequía, y todo eso se puede consultar de forma pública, no es necesario que lo aporte la propia Confederación bajo solicitud. Tú, si estás interesado en saber si una zona concreta tiene el abastecimiento asegurado para un momento, se puede consultar esos informes que se emiten de forma continua. Para completarlo, además, están las redes sociales en las que también se indica el estado de los embalses, la capacidad de los mismos en tantos porcentuales, se actualiza cada X tiempo. También, aparte, en las redes sociales, bueno, pues aparecen este tipo de actividades que hace la Confederación, en cualquier cosa que participe a nivel nacional o internacional, o actividades importantes que se crea que se tienen que compartir con todo el mundo. Y todo esto no solamente ayuda al usuario, sino a nosotros también. El sistema que hay del SAI es una garantía para conocer el estado
de los caudales que se están dando, del estado de los embalses, de si se está cumpliendo el resguardo estacional porque nos ha llegado. Aquí se ve el gráfico, hay un ejemplo en cada una de las fotos gráfico, y lo que vemos ahí es la probabilidad de lluvia y las temperaturas en los siguientes 7 días. Esto nos llega a todos los técnicos de la Confederación de forma diaria, con lo cual yo aquí ya veo que la probabilidad de lluvia, en ese caso, de esos 2 primeros días, imaginemos que es un lunes y un martes, es pequeña, pero las otras es el amarillo, está arriba indicado, significa prácticamente 0 de precipitación y las temperaturas, la máxima y la mínima. De esta forma yo puedo organizar los turnos en aquellas presas en las que no haya personal 24 horas. Facilita la gestión y hace que con falta de personal o por priorizar o aprovechar al máximo los medios de los que disponemos, podamos organizarnos conforme a ello. También las propias comunidades de regantes pueden consultar los datos de los embalses y con ello también saben si están dentro de la concesión, si tienen que apurar un poco para organizarse ellos mismos. Son datos públicos y los puede consultar cualquiera. Aquí pongo algunos ejemplos del SAI. En el caso de consulta, elegimos la opción embalses dentro de la zona El Alagón. Pues podemos ver en Navamuño, Gabriel y Galán, Baños, Valdeobispo, el nivel del embalse, el volumen de embalse y el tanto por ciento de volumen. De forma continua, esto se va actualizando. Así como si en vez de embalses elegimos aforos en canal, podemos ver lo que en el día concreto que tomara esta captura de pantalla, lo que estaba saliendo en campaña de riego por cada uno de los riegos. Del Ambroz 1,41 de nivel de canal y el caudal 1,62. Podemos ver aquí también la diferencia, ¿no?, que tiene una zona regable más pequeñita como es el Ambroz, de 1,62, frente al canal común del canal principal de los riegos del Aragón, 37, y 17 y 18 la margen izquierda y la margen derecha. Lo que aparece a la derecha de la pantalla también es traído de la página web del Tajo, un ejemplo de informe de los riegos del Alagón, en el que se ve que hay normalidad. Marca por gráfica en julio de 2021, en este caso, el nivel de prealerta, nivel de alerta, y vemos que estamos en zona verde, con lo cual estamos en normalidad y está asegurada los usos para los que ese sistema está. El indicador, en este caso, para las reservas del embalse de Gabriel y Galán. Bueno, pues este año ha habido normalidad, a pesar de que tú cuando veas en el SAI que está un poco, puede estar bajo, está al 50%, puede llegar a estar al 30%, pero la campaña de riego, el abastecimiento y los usos están asegurados. Con eso hemos repasado un poco tanto las presas, sus funciones, el personal de la Confederación, lo que hace todos los días, las zonas regables, y con ello espero haber acercado la labor diaria que se realiza en una confederación, que creo que es muy desconocida. También quiero recalcar el personal, que como hemos visto está disponible 24 horas y es somos un personal, entiendo, con una enorme vocación de servicio público. Y además, también me gustaría que los días que llueva mucho, os acordéis de que estamos todos, sea la hora que sea, pendientes de velar por la seguridad de todos. Y espero que haya, en general, calado ese mensaje y que hayamos acercado un poco, entendido cómo funciona una presa, qué funciones tiene, qué usos pueden existir y las zonas regables, los elementos más importantes de las zonas regables, cómo se gestionan, el papel de las comunidades de regantes y cómo se mantienen. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla estupenda, o sea, me ha parecido muy interesante todo. Creo que espero también, como tú, que haya quedado claro todas esas cuestiones de las que hablaste. Y yo creo que has generado mucho interés, ya que han llegado algunas preguntas que te voy a hacer. La Vale. primera, y que creo que es una pregunta que siempre es muy interesante, ¿no? Porque es un tema también bastante complejo y complicado de entender, que se refiere al caudal ecológico. ¿Por qué Sí. es necesario el caudal ecológico? ¿Es una imposición normativa? No sé si puedes también un poquito volver a hablar de qué es el caudal ecológico, un poco, A ver, el si caudal profundizar en ecológico ese tema. siempre genera un poco de malestar en algunos sectores, en otros es totalmente bienvenido, porque parece que es un caudal o un volumen que le estás quitando a la presa para los usos consultivos.
Pero si esa presa no existiese, ese río llevaría un caudal natural que permitía, como decía, mantener las especies de ribera, las especies piscícolas que antes de que el ser humano llegase estaban ya ahí y que tienen que seguir estando. Entonces, aunque nosotros aprovechemos nuestras infraestructuras y nuestra inteligencia para generar una presa y aprovecharnos de ella, no nos podemos olvidar de que antes que nosotros había una naturaleza ahí que hay que conservar. Entonces, esto, igual que otros muchos malos usos que se han hecho de los ecosistemas, tanto en costas como ha costado mucho inculcarlo, pero ya es una cultura europea, que es lo que decía, lo tenemos a nivel no solo en España, es una imposición de la Directiva Marco de Agua. Viene desde Europa y nos hemos dado cuenta que para poder seguir teniendo o construyendo el futuro, tenemos que seguir manteniendo lo que ya estaba antes. Y el caudal ecológico tampoco es una decisión que tome una persona y diga, pues vamos a dar esto. Eso está estudiado en los planes hidrológicos. Se ve qué agua había antes y que se intenta mantener. De hecho, son estacionales. No se da el caudal ecológico igual en todo el año, porque no es lo mismo en verano. Hay ríos que, incluso ríos efímeros, que no tienen agua. Eso está contemplado en el plan hidrológico de cada cuenca. Se intenta conservar lo que había aguas abajo de la presa de forma natural. Ujú, perfecto, creo que queda muy De claro. hecho, además, es una imposición normativa que está recogida en la ley y es sancionable. Es decir, si tú Ujú, tienes, no lo recuerdo de memoria, pero 3 incumplimientos mensuales de un caudal medio diario ecológico, tienes una sanción. O sea, es algo muy importante y obligatorio. vale, perfecto. Y respecto a lo que comentabas, aquí hay una pregunta sobre la utilización de presas para para laminar avenidas. Sí. Se ha hablado de la gestión de compuertas y los desagües. ¿Qué pasaría si algo, por ejemplo, no funcionara en en esa parte, ¿no? En la laminación de de las avenidas? O bien en la gestión de compuertas y desagües. O sea, ¿qué pasaría si en cualquiera de esas etapas algo no funcionara? A ¿Está ver, el mundo de las presas ha evolucionado mucho gracias a cosas que han pasado anteriormente, como puede ser el ejemplo típico que es la presa de Tous. Hay presas que hace muchos años no han funcionado, se han roto, han producido daños aguas abajo, muertes, da miedo decirlo, pero es la realidad. Y a raíz de eso, el problema es que no se estudian mal las cosas hasta que no pasa algo malo, pero bueno, a raíz de accidentes como el de Tous, se investiga y se ve cuáles han sido los problemas. Los problemas suelen venir o por fallos humanos o por fallos en la maquinaria o en la infraestructura. Entonces, por eso, a raíz de ahí surge toda la normativa de seguridad de presas, que ha ido evolucionando hasta en abril, que se han aprobado las normas técnicas de seguridad para intentar resumir la normativa que hasta en ese momento estaba vigente, que eran hasta 4 normas distintas, pero todas venían a decir lo mismo, que había que tener sistemas redundantes, que había que tener 2 desagües de fondo que cumpliesen 2 conductos para cumplir con el desagüe de ese caudal, que debían de tener varios sistemas de compuertas en el mismo conducto, compuertas de guarda tipo buró, pues de forma habitual las hay de todo tipo, o compuertas a aguas abajo de regulación tipo Howell, sistemas manuales, sistemas preparados de grupos electrógenos en el caso de que falle la electricidad. Es decir, hay un montón de pasos ya, gracias a la normativa de seguridad, preparados para no llegar a ese punto de que algo no funcione. Ok, o sea que son como unas especies de aviones, ¿no? Que si no pasa Totalmente, algo, hay sí. una segunda Por eso opción, si no, decía una que era tercera muy opción. importante probar mensualmente con los partes de mantenimiento que todo funciona, quedar todo recogido de forma escrita para que lo que no esté bien se intente arreglar o solucionar. Es muy importante, como cualquier maquinaria, no solo en las presas, en los bombeos de las zonas regables que decíamos de las elevaciones, tener un continuo mantenimiento preventivo. No solo hay que esperar a que algo pase, hay que tener Claro. un mantenimiento preventivo, hay que hacer caso al fabricante que te dice hay que cambiar el aceite cada 2 años y hay que pintar las compuertas cada 5. Todo eso que está recogido en las normas de explotación, con las tareas diarias, mensuales, plurianuales, eso hay que cumplirlo. No siempre se tienen todos los medios que nos gustaría para cumplirlo, pero está recogido para que nada falle. Luego Vale, ya está el fallo perfecto, humano que se intenta evitar a través de formación y, como decía, de la experiencia, que no me gustaría que se perdiese ese enorme capital humano que hay en las confederaciones. claro.
Ok, hay otra pregunta que dice, ¿es necesario soltar caudales tan elevados durante las lluvias? No parece que en los telediarios que las presas estén a su máximo nivel. ¿Qué criterios se siguen? Vale, las presas no están a su máximo nivel porque en la norma de explotación no tenemos un resguardo estacional. Eso quiere decir que yo no puedo llevar la presa hasta su máximo, la tengo que tener con un resguardo estudiado también el plan hidrológico, con estudios hidrológicos y hidráulicos, estudiando las lluvias de los 50 últimos años mínimo, para ver qué ha pasado, qué es lo esperable que pueda pasar, de tal forma que yo, de forma trimestral, de enero a marzo, según la época del año, tengo un resguardo del que no me puedo pasar, de tal forma que cuando llueva tengo Ujú. que dejar ese hueco por si llueve más, porque está estudiado que puede llover mucho más y que hay que dejar ese hueco. Eso con respecto a la parte de por qué no están al máximo los... Porque, como decía, una de las funciones principales de la presa es aportar la seguridad, eliminar las avenidas y salvaguardar a quien esté de aguas abajo de la presa. No solamente son los usos consultivos. Ujú. Eso con respecto a que no están llenas. Y luego con respecto al caudal, he puesto un ejemplo que eso lo he vivido yo aquí en Plasencia, en la presa de Jerte. Estaban entrando 800 y nosotros estamos desaguando 200 metros cúbicos segundo. Es un caudal elevado, es un caudal que inunda parte de la isla y del paseo de la isla o restaurantes que puedan estar a pie de río. Pero es que si no hubiese presa, se hubiese Ujú. inundado Plasencia porque son 800 en vez de 200. Entonces, todo eso está estudiado, todo esas decisiones ni siquiera las tomo yo sola. Hay un equipo de un comité permanente de desembalse de personas que están en Madrid, en este caso la Confederación, bueno, del Tajo. En cualquier confederación hay un equipo que no es una decisión de una única persona, es muchas personas viendo variables técnicas con formación y no son decisiones arbitrarias, por supuesto, siempre es buscando la seguridad. Y como decía, la presa está ayudando. Si no hubiese presa, se hubiese Claro. inundado la ciudad de Plasencia, por poner en ese caso concreto la avenida de 2019. Claro. Bueno, y también en ese caso permite también un poco del crecimiento urbano en la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Madrid, si no estuviera la presa del Pardo, probablemente no podrían haber edificios en las orillas del río, ¿no? Un poco lo que dices muy interesante. Y luego sobre los cultivos, pareciera que tienen dice aquí, parece que tienen una tendencia de cambio. ¿Es así? Es verdad que es un cambio muy lento, pero sí por además solicitudes que están entrando en los 2 últimos años de cambios a riego por goteo, porque los propios regantes reciben ayudas y subvenciones para ello, pero porque es necesario ahorrar agua. Entonces, para ayudar a ello, la Junta, en este caso de Extremadura, aporta subvenciones para el cambio de pradera o de solo maíz a otro tipo de cultivos, por ejemplo, los leñosos. Se está poniendo mucho para pistachos, para almendras, no sé. Otro tipo de cultivos que también son necesarios, evidentemente no eliminar lo otro, pero es que el sistema de riego es mucho menos eficiente y hay que tender a la modernización. Aparte, no solo la modernización por el consumo de agua, sino la modernización que hablamos antes de las automatizaciones para ellos. Tú un riego a manta, bueno, pues que es una pradera, se encharca. Un riego por goteo lo puedes también automatizar, como hay en otras zonas regables que están modernizadas y que el propio regante desde el móvil activa y desactiva Claro. el riego. Ok, y esto ya una pregunta más mía, pero ¿tienen algún sistema de, por ejemplo, avisos públicos para todo el tema de cuando hay animales metidos en los canales y eso? ¿O es No, solamente lo ven ustedes a a partir de ver, vuestros equipos? como es una zona tan extensa, Claro. no puedes verlo todo a la vez. Entonces, hay una parte ahí de participación pública. Hay una persona del pueblo de al lado que está paseando y lo ve y te llama. O el dueño, en este caso del toro que se veía, pues te llama para, para que vaya el encargado y ayude a sacarlo. En otros casos, por ejemplo, que también se produce, pues se cae un árbol en lluvias en mitad de una carretera de las nuestras y queda cortada. Pues llama la Guardia Civil o el 112 a la sala Ujú. SAI, Ok. que sí que hay personal 24 horas, y avisa al técnico correspondiente o a la jefa, en este caso, jefe de servicio correspondiente, para que ponga en marcha
Porque es lo que digo, en este caso Claro. el árbol caído en la carretera siempre es un sábado a las 4 de la mañana y tienes que Ujú, gestionarlo, no suele pasar el lunes. claro. Y contamos con eso, con también la ayuda de la gente propia que hay por la zona, no solo nuestra, sino alguien que pasa y lo ve y avisa a 112, a Guardia Civil y nos llega el Ah, aviso. perfecto, perfecto. Bueno, ya voy con la última pregunta para ir terminando. La última pregunta es, ¿cómo se valora la colaboración de la empresa privada en las labores de conservación, mantenimiento y explotación de las zonas regables? El cómo se valora, no sé si la pregunta se refiere a cómo lo valoro yo, si positivamente o negativamente o como necesario, o cómo se valora cuantificándolo económicamente. No, espero o imagino que sea la primera parte, no lo sé. Yo creo que es la primera, me imagino también lo he entendido como lo entendiste tú, como más la primera parte, si se valora positiva o negativamente. Hombre, tenemos un pliego de mantenimiento en cada una de las zonas regables. El del Alagón es conjunta. En el Árrago no, porque el Árrago lo tenía, pero ya está encomendada la zona, que esa es otra parte que están llevando a cabo muchas comunidades de regantes, el asumir en encomienda de gestión la zona regable y gestionarla ellos directamente, con un acuerdo firmado con la Confederación, aunque la titularidad siga siendo nuestra. Pero en el resto tenemos pliegos de mantenimiento, así como en las presas. De hecho, son necesarios. Nosotros no tenemos medios propios para ello. Yo tengo Ujú, medio para la vigilancia, tengo medios para la organización de los equipos, porque puede haber un encargado en la zona regable, eh, puede haber un encargado de la presa y personal de turno para la maniobra de compuertas, pero no tenemos los medios para ejecutar todos los trabajos que hemos visto antes y eran una mínima claro. parte, que es diario, son cuadrillas de trabajo continuamente, ya sea haciendo un desbroce como arreglando algo que se haya roto en las presas, en las zonas regables, o sea, son imprescindibles. Ujú. Yo, Claro, en ese pero sentido. no solo, o sea, que esto ya es una opinión, yo creo que lo mejor es una combinación, como hay ahora Sí. mismo, una vigilancia y una organización por parte de la Administración, que es su trabajo objetivo y desinteresado, y una parte de empresas necesarias para realizar los trabajos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es interesante esa colaboración también público-privado, ¿no? Entonces, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ya son las 6 de la tarde, que era el tiempo que habíamos dicho, para respetar el tiempo. Muchísimas gracias, Irene, por A toda tu vosotros, explicación, que me ha parecido muy clara, interesante, entretenida también dentro del tema, que es un tema, digamos, técnico y más complicado, pero creo que lo has llevado por un camino muy fácil de entender, ¿no? Así que muchas gracias por a eso. Y vosotros. también a las personas que participaron por el entusiasmo, por estar ahí, por participar, por interesarse en estos temas. También quería comentar que, como tú lo dijiste al principio de tu charla, que va a haber un 2.0, ¿no?, de esta charla, que va a ser enfocada a la parte de la mejora de la eficiencia energética de las zonas regables. Ahí vamos a tocar distintos temas y dispositivos que se han puesto en las presas y, bueno, algunos casos concretos interesantes de cómo se está mejorando en ese tema, ¿no? Como tú decías, sobre todo por avanzar hacia la mejora en temas de cambio climático. Entonces, esa charla va a ser aproximadamente en un mes más, por lo que desde ya los animamos a estar atentos a nuestras redes sociales, ya que ahí vamos a compartir la información y la página web para las inscripciones. Así que bueno, ya es todo por hoy. Damos cierre a este evento sobre gestión y explotación de zonas regables de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Irene. Gracias por la atención y la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.